Buenas noches, buenas noches. Bienvenida, Bianca. Buenas noches, maestro. Bienvenidos, líderes. Iniciamos en unos minutitos. Bien, mi gente, vamos a ir dando inicio. Me gustaría saber, buenas noches. Espero que todos se encuentren excelentemente bien y avanzando con las entregas. El día de hoy vamos a estar trabajando nuestro tercer encuentro de tres. Ya con este encuentro damos por concluido el tema de los encuentros. Y el contenido va a estar habilitado hasta el próximo lunes 24 a la medianoche. Bien, entonces, importante que se pongan al día. Las personas que no tengan, que tengan actividades pendientes, todavía están a tiempo de ponerse al día con todas las actividades de la unidad. O sea que a ponerle empeño para poder concluir satisfactoriamente esta actividad, esta acción formativa del Excel básico. Bien, recordarles que este módulo es prerequisito del intermedio y por ende, si se va a crear un grupo nuevo para intermedio, deben haber aprobado este módulo básico. Bien, el día de hoy vamos a ver las unidades 4 y 5, en las cuales vamos a ver conceptos de base de datos, gestión de datos. Todos los conceptos de ordenado y filtrado de datos lo vamos a estar viendo en la unidad 4. Mientras que en la unidad 5 vamos a estar viendo conceptos de inserción de gráfico, también lo que es el manejo de impresión de documentos en Excel y vamos a ir dando ahí una introducción, una breve introducción a lo que es el concepto de macros, el cual se puede manejar en dos vertientes, los macros grabados y los macros programados. En esta ocasión vamos a trabajar los macros grabados, que son los de más fácil uso. Eh, y ya en el módulo de Excel avanzado, volvemos a retomar macros programados y grabados también. Bien, pero entonces más orientado a los programados, pues ya en Excel avanzado deben dominar esos conceptos de macros programados. Entonces, entre el avanzado y el intermedio, perdón, entre el avanzado y el básico está el intermedio y por ende les queda todavía un caminito bien interesante por recorrer. Entonces, motivarles básicamente para seguir teniendo ese conocimiento que luego yo sé que le van a sacar bastante provecho. Retomando el concepto acá de la unidad 4, básicamente vamos a ir viendo la estructura.
la cual está compuesta por un foro de instrucción, perdón, un foro de participación, una instrucción de la unidad y tanto la guía didáctica como un material especial específicamente para el área de filtros, que me gusta siempre mostrarlo. Pues este muestra en detalle ese concepto del filtrado de datos, cómo aplicarlo y cuál es el resultado que se muestra. Bien, la actividad práctica de esta unidad tiene 5 hojas orientadas al ordenado de los datos y 5 hojas orientadas al filtrado de los datos. Por esta razón tenemos dos audiovisuales separados para cada una de ese grupo de actividades que se van a estar desarrollando en esta unidad. Bien, entonces, de todas formas, en nuestro encuentro de hoy vamos a visualizar esos que yo entiendo que son más esenciales o que le pueden sacar más provecho de entrada, y ya los demás se van a orientar en base al material audiovisual. En el foro de la unidad 3, de la unidad 4, prácticamente se les solicita crear un breve resumen del contenido trabajado en la unidad 3. Bien, ese que usted aprendió, que vimos en la unidad 3 y demás, así como Nicole ha hecho su aporte por acá. Muchas gracias, Nicole, siempre presente, de las primeras que hacen las actividades una vez abrimos la unidad. Y motivarle a los demás precisamente a que realicen su resumen y en base a esto entonces ir ganándose esos puntitos que no caen nada mal. Luego tenemos la instrucción de la unidad, donde vemos un breve resumen con esos conceptos básicos que vamos a estar trabajando, conceptos de análisis, conceptos de consolidado de datos, conceptos de filtrado de datos, tablas dinámicas, entre otros. Estos conceptos se detallan mucho más en la guía didáctica de la unidad, la cual tiene unas 14 páginas, y les invito a precisamente desarrollar y estudiar. Claro, hay algunos conceptos que acá lo vemos de manera teórica inicialmente, pues por cuestión de tiempo no nos daría tiempo para ejecutar algunas actividades prácticas, pero sí lo hacemos en modo de introducción para parte del módulo intermedio. Por ejemplo, el concepto de validación de datos, que lo vemos en nuestra guía didáctica como un- una instrucción teórica. Ya en el módulo intermedio la debatimos mucho más. Bien, prácticamente habilitándolo ya en la parte práctica. También el tema del consolidado de datos, la parte de exportación e importación de datos, la parte de subtotales y el manejo avanzado de tabla dinámica lo vemos también en módulos posteriores. Bien, entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Pero la información está acá. Lo importante es que ustedes se queden como con esa sed de conocimiento de qué hay más allá, qué hay luego de esto, y entonces motivarlos a continuar con los siguientes módulos. Bien. Entonces, ya acá en el concepto de la utilización de los filtros, acá vamos a visualizar en práctica ya lo que es el uso y aplicación del filtrado de datos. Si se fijan acá, aquí estamos visualizando lo que es una nómina ficticia, la cual tiene código, posición, nombre, departamento y un sinnúmero de columnas. Bien, en este escenario nosotros queremos aplicar un filtrado de datos. El filtrado de datos siempre se aplica al encabezado de la tabla. Bien, mientras el filtrado se aplica al encabezado de la tabla, el ordenado de los datos se agrega a los datos de la tabla, más no al encabezado. Bien, entonces, filtrado, encabezado, ordenado, data de la tabla. Bien, entonces por esa razón podemos notar que estando posicionados en el encabezado de la tabla, una vez yo voy al menú datos, filtro, entonces se me va a habilitar en el encabezado de la tabla estas pequeñas pestañas a través de la cual yo puedo eh, crear lo que es un filtro, el cual puede ser un filtro simple si utilizo solamente una única columna, o un filtro compuesto si utilizo más de una columna. Bien, a mayor cantidad de columnas yo utilice,
que yo utilice en un filtrado de datos, menor va a ser la cantidad de resultados obtenidos. Por ejemplo, si acá yo le digo que quiero que me muestre los empleados que pertenecen al departamento de administración, acá me va a aparecer estos tres y este que está acá, que es el cuarto, ¿verdad? Pero si yo adicionara a este filtro de departamento de administración, le agrego que me muestre de esos los que cumplen con una edad mayor a 50, quién me indica aquí cuál sería el registro que se mostraría? Vamos a ver. ¿Quién me puede indicar cuál registro se mostraría? Que cumpla con la condición, que pertenezca al departamento de administración y que sea mayor a 50. ¿Quién se anima? Vamos a ver. Participación activa. ¿Quién se anima? Por el de Juan Pérez. El de Juan Pérez, ¿cierto? Muchas gracias. Entonces, el de Juan Pérez es el que cumple, en este caso, con ambas condiciones. Si yo adiciono o agrego un filtro que esté por encima de todos ellos, eh, al no cumplirse la condición, ambas condiciones, entonces no se mostraría ninguno. Por ejemplo, si yo digo acá, administración, pero que sea mayor de 60, ya aquí no se mostraría ninguno porque para que el filtro muestre un valor, debe cumplirse los diferentes criterios que yo haya colocado de evaluación. Bien. Entonces, en este caso, doy un clic en la pestañita, acá le digo que quito seleccionar todo y acá voy a aplicar el departamento de administración solamente. Ya una vez lo aplico, voy a poder visualizar acá el resultado, bien, de cómo se mantuvo. Muy importante, ni el ordenado de los datos ni el filtrado de los datos elimina información. Bien. El ordenado mueve información de un lugar a otro, de un lugar a otro. Y el filtrado de datos muestra específicamente los registros que cumplan con la condición. Y los demás se quedan ocultos hasta que yo elimine el filtro. Bien, entonces, eso es muy importante también que lo sepa. Ya adentrándonos en lo que es la actividad práctica de la unidad 4, va a encontrar por acá. Vamos a ver. Bien, miren esto, qué interesante. Pues ya me Aquí, dejara que yo estoy haciendo una cosa que me aquí mandaron va a una tarea y la estoy encontrar, oyendo. Adiós, adiós, hablamos ahorita. vamos a poner el mute aquí. Perfecto. Bien, entonces acá podemos visualizar lo siguiente. Tenemos 5 hojas de ordenado, como les indiqué anteriormente, y tenemos 5 hojas de filtrado de datos. Bien, aquí luego la idea es básicamente mostrarles diferentes formas de ustedes aplicar el filtrado, porque no siempre vamos a tener como esa forma básica de ordenar los datos o esa forma básica de filtrar los datos, sino que en algún momento vamos a tener la necesidad de hacer algo especial, de hacer algo diferente, de hacer algo que se adapte a una necesidad puntual. Entonces, en esos casos, vamos a aplicar lo que es este concepto, por ejemplo, eh, conceptos un poquito más avanzados del ordenado o del filtrado de los datos. Por ejemplo, acá tenemos los datos aquí debajo y estas son las instrucciones. Nos pide primero ordenar la base de datos según la categoría en forma ascendente. Ordenar la base de datos según la categoría en forma ascendente. Entonces, en este caso, tenía algunos compañeros por acá. Bien, hay un punto que hay que tomar en cuenta acá en la lectura de la instrucción. Bien, según la categoría. Cuando me habla de según algún valor en específico, me está hablando en base a una columna que represento. Bien, en forma ascendente quiere decir de la A a la Z o un valor numérico de menor a mayor. Bien, entonces recuerden, el ordenado se hace en los datos. Bien, más no en el encabezado. Entonces, lo primero que debo hacer es seleccionar los datos que quiero ordenar.
Si se fijan aquí, estos datos tienen bastante registro, son cerca de 500. No es tanto, pero para hacerlo manualmente, esa selección puede tomarme un poco de tiempo. Bien, entonces aquí yo utilizo una combinación de teclas que me ayuda bastante, que es Control, Shift y flecha hacia abajo. Esto me permite a mí yo seleccionar los datos hasta donde rompe la cadena de caracteres. Bien, entonces esta combinación de teclas también la puedo utilizar hacia los lados, Control Shift hacia la derecha y demás. Entonces, tengo varias formas de aplicar el ordenado y el filtrado de datos. Si en la pestaña de inicio, voy a la sección de edición y aquí tengo la opción de ordenado y filtrado. O lo puedo hacer a través del menú datos en la sección de ordenar y filtrar acá, que es una sección un poquito más grande. Bien. Yo casi siempre utilizo esta. Cuando presiono aquí de la A a la Z o de la Z a la A, él me va a preguntar si quiero ampliar la selección. Pues si se fijan, simplemente estoy seleccionando esta columna y si no le digo ampliar la selección, entonces no se va a llevar la fila completa hacia la nueva posición. Entonces debo seleccionar esa que está por defecto. Otro punto importante es que este menú es un menú dinámico que puede variar dependiendo de la data que yo tenga seleccionada. Si yo tengo seleccionada un caracteres numéricos, valores numéricos, entonces aquí me va a decir de mayor a menor o de menor a mayor. Si tengo seleccionadas fechas, me va a decir del más antiguo al más reciente, y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, en este caso, como es texto, me dice de la A a la Z que es el ascendente. Aquí me muestra la selección y le digo ordenar. Si le dijera solamente continuar con la selección actual y ordenar, él solamente movería u ordenaría la columna que tengo seleccionada, sin importar que esa venta que hizo este vendedor de un producto de marisco, mañana al yo hacer este cambio, se convierte en un productos lácteos, por ejemplo. Bien, se pierde la integridad de la data. Entonces, aquí le decimos asentar y ya aquí podemos visualizar cómo en base a la columna categoría se ha ordenado los datos en orden alfabético. Si vemos aquí el ordenado 2, aquí me indica que vamos a hacer el ordenado de la base de datos según el total, de forma descendente. Entonces vengo por acá, vamos a seleccionar el total, Control Shift, flecha hacia abajo. Cuando voy a ver mi menú, perdón, mi opción de ordenado, acá puedo ver cómo el menú cambió. Ya no me dice de la A a la Z o de la Z a la A. Esto se debe precisamente a que tengo seleccionado datos numéricos y ya él sabe que esos son datos numéricos y por eso hace el cambio en el menú. Bien, entonces si en orden descendente es de mayor a menor, entonces de esta forma ya yo puedo visualizar cómo aquí va disminuyendo los valores según yo voy avanzando dentro de lo que es eh, la hoja del Excel. Ya en el ordenado 3, esto se pone bien interesante, pues acá ya se está solicitando que en el orden de proveedor se haga un ordenado, pero en base a una lista específica de proveedores, que son es esta lista que está acá, ¿bien? Entonces, aquí yo puedo seleccionar o copiar esa lista. Este va a ser el primero, este va a ser el segundo, este va a ser el tercero, este va a ser el cuarto. Y en base a eso, yo lo voy a ordenar en cualquier orden. Vamos a hacerlo en orden alfabético para que así eh, se muestre en este orden. A ver, Nicole, adelante. ¿Cómo le ayudo? Buenas noches, maestro. Buenas En noches. esa parte de la asignación, ordenado 3, yo tuve un poco de problema porque yo hago las asignaciones en Google Sheets y usted sabe que los iconos cambian. Y yo busqué hasta en Google cuál era esa opción y le di también a todas las opciones habidas por haber ahí para ordenarlo en esa forma como dice el mandato. Y yo no he podido, yo quería saber si usted sabía en qué parte es que se hace. O sea, cuál es la opción, a cuál le doy, porque tiene nombre diferente en el Google Sheet que el paquete de Microsoft Office.
Sí, dentro de la opción de ordenado y filtrado, ¿no le aparece una opción que dice personalizada? Sí, yo le di a personalizar, pero no me permite. Este orden que está acá. Y debe aparecerle entonces esto que está acá. Por ejemplo, yo hago la selección y acá selecciono personalizado. Cuando le digo ampliar la selección, acá le debe aparecer algo similar a esto. ¿No le aparece? Solamente me aparece agregar una columna, pero no me permite escribir ni nada. Ok. Yo voy a validar eso mañana y le voy a dejar saber por el grupo, porque realmente no frecuento utilizar el Google Sheets para esas funciones avanzadas. Como son herramientas orientadas a la web, pueden tener algunas limitaciones. Si te fijas acá, esto es una ventana que se dispara cuando yo presiono esa funcionalidad. Pero permíteme validarlo y mañana te puedo dar respuesta. Bien, Perfecto, gracias. siempre la orden. Entonces, básicamente aquí yo puedo crear diferentes órdenes, ¿bien? Para yo hacer el ordenado de datos. Lo vamos a ver más adelante, la utilidad que podemos darle a esto en los niveles de profundidad de ordenado y de filtrado de datos, en lo que podemos aplicar. Entonces, muy importante, va a ser en base a proveedor. Entonces, aquí yo voy a seleccionar el encabezado que representa la columna en base a la cual yo quiero hacer el ordenado. Aquí indico, por ejemplo, que va a ser el valor, bien, de la celda. Y acá, en vez de que sea de la Z a la A o de la A a la Z, voy a indicar que va a ser una lista personalizada. Este concepto de lista personalizada, recuerden que lo vimos en las unidades 1 y 2, en la semana 1 y 2, perdón. Bien. Eh, Ese concepto anteriormente lo habíamos utilizado para insertar datos en la hoja de Excel. En esta ocasión lo vamos a utilizar para nosotros ordenar los datos en base a esa lista que ya yo previamente he agregado. Bien, aquí podemos ver cómo se nos agregó la lista de esta forma y cuando le digo aquí aceptar, aquí se agrega y cuando le digo aquí aceptar, miren aquí cómo se ordena en base a ese orden que ya yo he colocado, Carnegie Owie, Graham Kelly y demás. Bien, entonces esto es de gran ayuda cuando tengo que hacer algo personalizado, puedo utilizar este tipo de herramientas. Ya lo que es en el ordenado 5 y 4 o 4 y 5, el proceso va a ser el mismo, ¿bien? Salvo una única opción que va a ser diferente. Pues en estos dos casos, si se fijan, el orden se va a hacer en base al color de la fuente o en base al color del relleno de la celda. Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio 4 y el 5 lo dejamos para que ustedes lo desarrollen. Básicamente seleccionamos los datos, vamos a indicarle nuevamente que va a ser un orden personalizado. Amplío mi selección y acá puedo entonces indicar, según lo que me indica acá el enunciado, vamos a ordenar según el color del texto en la columna precio por unidad. Entonces yo vengo acá y selecciono precio por unidad. Acá es donde va a cambiar. Bien, si es en la 4 me está pidiendo precio por unidad. Aquí me está pidiendo lo que se llama el texto, el color de la fuente. Bien, mírenlo acá. Color del texto, que es la fuente. Cuando yo hago clic acá, él va a identificar los diferentes colores que tengo en esa columna. Si fuese la opción, el ordenado 5, seleccionaría el color de la celda, bien, que es el color de relleno. Miren aquí cómo él automáticamente hace el scan y determina los diferentes colores que yo tengo en esa columna. Entonces, la secuencia de los colores que yo voy a insertar va a depender de la secuencia que me estén solicitando. En este caso me están pidiendo rojo, azul y verde. Entonces vengo acá, selecciono rojo. Puedo agregar un segundo nivel de profundidad en el cual hago nuevamente la selección, color de la fuente, el azul
Y si no quiero hacer ese agregar y seleccionar y demás, puedo aquí optar por copiar el nivel y simplemente seleccionar el siguiente color que es el nivel. Bien, ya inmediatamente yo presiono aceptar acá, él automáticamente me va a ordenar todos los valores en base a esos colores que yo, a esa secuencia de colores que yo le he indicado a Excel. Bien. Entonces, básicamente, este mismo concepto lo deben aplicar para lo que es eh, el ordenado 5. El ordenado 5. Ya en cuanto al tema de los filtros, aquí vamos entrando ya en materia de los filtros, vamos a ir viendo inicialmente este filtro 1. El filtro 1 me pide que muestre las ventas de queso cabrales y tofu hecha por el vendedor Labolio. Recuerden que el filtrado de datos se aplica al encabezado de la tabla. Selecciono cualquiera de esas celdas y le digo acá que voy a colocar un filtrado de datos. Miren aquí como él automáticamente me agrega las pestañas. Si yo le digo acá que solamente va a mostrar las ventas de queso cabral y tofu en el nombre del producto, puedo aquí quitar en la selección de todo y buscar específicamente esos dos productos, queso cabrales y tofu. Le digo aceptar. Miren cuánto se redujo la cantidad de registro. En la parte de la numeración que representa la fila pueden identificar los saltos que hay entre una fila y otra. 11, 15, 140, 215. O sea que hay muchas filas que no se están mostrando porque no cumple con esta condición. Bien. Entonces acá yo puedo indicarle el vendedor en el segundo filtrado, que va a ser Davolio. Y aquí podemos visualizar cómo se reduce aún más la cantidad de registros que se muestran debido a que solamente estos cumplen con ambas condiciones a la hora de colocar el filtrado de datos. Si aplicamos lo mismo para el filtrado 2, seleccionamos nuestro encabezado, aplicamos el filtrado. Este es un filtro simple, pues solamente nos habla de la ciudad, que es esta columna, especificando la ciudad de Manchester. Y ya aquí solamente se muestran los registros que cumplen con esa condición. Para el filtrado 3 nos pide mostrar solamente los registros con precios mayores de 1.500 en la categoría de productos lácteos. Yo puedo volver a aplicar aquí mi filtrado. Le voy a indicar acá que la categoría va a ser productos lácteos. Aquí están. Y si se fijan, aquí no hay ningún producto que el precio sea mayor a 1.500. Miren, no hay ningún producto que pase de 1.500 pesos dentro de esos que están ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo aplique ese segundo filtrado, él me va a dejar el producto, me va a dejar aquí en blanco, no me va a mostrar ningún registro. Entonces aquí yo puedo decir el precio por unidad. Si se fijan, en este caso no son tantos registros, no son tantas opciones diferentes, pero para yo evitar tener que estar seleccionando manualmente acá, yo puedo utilizar aquí un filtro. Este menú que nos aparece acá también es dinámico, va a mostrar el contenido dependiendo de la selección que yo tenga en esa columna o el tipo de datos. Y acá yo le puedo decir, por ejemplo, mayor que 1.500. Acepto. Podemos visualizar cómo no se muestra nada. Si yo borro ese filtro y modifico, por ejemplo, este producto, le digo 1.501, porque no es 1.500, es mayor de 1.500. Bien, miren aquí donde me indica mayor de 1.500. Entonces, acá vengo y le indico, perdón, acá le indico mayor que 1.500. Podríamos, si nos dijera acá mayor o igual, podríamos aquí también hacer esa excepción.
Miren acá como solamente nos muestra ese único registro porque cumple con ambas condiciones. ¿Se entiende esta parte? ¿Alguna duda, aclaración hasta el momento? ¿Cómo vamos? ¿Dudas, declaraciones? ¿Entiende? Excelente. Gracias, Noemí, Gina. Perfecto. Entonces, filtrado 4 y 5, básicamente en el 4 hacemos nuevamente un comparativo en precio, en este caso específicamente en la columna total. Aplicamos aquí nuestro filtro y en la columna total vamos a utilizar el operador Enter. Bien, o sea que yo me coloco acá, voy a filtro número y voy a utilizar aquí Enter y aquí agrego entre un valor y otro y él automáticamente lo va a aplicar. En el filtrado 5 vamos un poquito más allá porque ya aquí empezamos a hacer un filtrado entre fechas. Bien, entonces vamos a hacer un filtrado para que muestre las ventas realizadas entre enero y febrero del 2018. Entonces, yo aplico acá mi filtrado. Lo vamos a aplicar en base a estas fechas. Miren aquí cómo cambió el menú. Ahora me muestra hoy, mañana, pasado, ayer, la semana pasada, porque los datos que estoy visualizando tienen un formato tipo fecha. De todas formas, aquí lo que vamos a utilizar es Enter. Vamos a seleccionar acá el mes de enero, el día primero de 2018, me está diciendo ahí. Igual acá, vamos a seleccionar acá marzo 31. Le digo aceptar y ya aquí todo lo que se está mostrando es entre ese rango de fecha. Bien, entre ese rango de fecha, toda la información que se muestra, ninguna excede el mes de marzo. Bien. Entonces, esta actividad práctica, ustedes la van a realizar y una vez la realicen, entonces van a cargar esa actividad con los cambios realizados. Ya yo sé cómo va a quedar, entonces vamos a proceder a hacer el ajuste y la evaluación de sus entregas. Bien, entonces ya yéndonos un poquito más allá, en la unidad 5, como les indiqué anteriormente, tenemos lo que es el manejo de gráficos, impresión y macros. Igual acá tenemos lo que es la gestión de una instrucción, una guía didáctica, bien interesante también, foro de la unidad 5 y dos audiovisuales. Uno que muestra lo que es el trabajo, la realización de las actividades con el manejo del gráfico y el área de impresión. Y otro que nos muestra cómo habilitar el menú programador, que es este que está acá, este menú que está aquí que se llama programador, que no viene habilitado por defecto en Excel. Nos muestra cómo habilitarlo paso a paso y también nos muestra cómo nosotros grabar nuestro primer macro y ponerlo en ejecución. En cuanto a la actividad, aquí tenemos la actividad práctica, donde la van a entregar, y un foro de cierre, el cual les invito a participar, por favor, eh, indicando si todo estuvo correcto o si entienden que podemos hacer alguna mejora. Será bien recibido sus aportes por esta vía. Ya a partir de mañana va a estar disponible acá lo que es la grabación de nuestro encuentro, precisamente para que puedan hacer uso de él y sacarle mejor provecho a esa información. Nuevamente, eh, motivarles a guardar el contenido que entiendan puede ser de utilidad para material de apoyo más adelante, pues ya a partir de la semana próxima, cuando el curso se oculte, no van a poder tener acceso a ese contenido. Bien, entonces aprovéchense y guarden esa información que entiendan que puede ser de utilidad. Entonces, en la instrucción de la unidad 5 básicamente empezamos a ver el concepto de gráficos, específicamente acá gráficos estáticos, ya en el módulo intermedio vemos gráficos y tablas dinámicas. El concepto de macro e impresión se ve de una manera, ¿verdad? Un poquito express para ir entrando en contexto.
Ya en lo que es la guía de la unidad 5, sí se detallan esos conceptos, esos pasos y demás, a través de lo cual usted puede hacer la inserción de sus gráficos, los diferentes tipos de gráficos, diferentes opciones y funciones dentro del gráfico. Esto lo vamos a estar viendo un poquito más adelante en la actividad práctica. Así como los demás puntos que vamos a estar desarrollando en esta unidad. En cuanto al foro, se les pide explicar con sus palabras la importancia de los temas tratados en esta unidad, qué utilidad usted le daría en su entorno laboral. Es bueno también tomarlo en consideración para hacer su participación por acá. Y ya adentrándonos en la actividad práctica, aquí vamos a encontrar tres hojas, ¿bien? Una que tiene que ver con el- la inserción de gráficos. Bien, aquí tenemos dos nóminas, una de febrero y una de marzo. Y luego tenemos un recuadro que vendría siendo un reporte con el sueldo neto por cada mes. En base a este reporte que nosotros vamos a realizar las actividades de los gráficos. Ya por acá en la instrucción, primero nos da una breve definición del tema de los gráficos, que son de vital importancia para mostrar de manera rápida los datos o comparativos en Excel. Nos indica que con la ayuda del material didáctico y audiovisual debemos realizar los siguientes gráficos tomando en cuenta como base el reporte de nómina más mostrado más abajo. Deben insertar gráficos de columna, gráficos de línea, gráficos de área, analizar la diferencia entre estos, gráfico de pastel para cada uno de los meses y así sucesivamente. Entonces, básicamente, yo lo que primero debo hacer es seleccionar mi reporte. En base a este reporte, voy al menú insertar y aquí en la sección de gráficos, todo esto que está acá son gráficos que yo puedo insertar. Bien. Entonces, si yo quiero insertar este, aquí se inserta ese gráfico, doy un clic afuera, vuelvo y selecciono mis datos. Quiero insertar otro tipo de gráfico, vamos a insertar aquí un gráfico de línea. Aquí lo tengo, lo arrastro un poquito, doy un clic fuera y vamos a ir a seleccionar nuevamente los datos. Y así podemos insertar n cantidad de gráficos con los mismos datos, ¿bien? Con los mismos datos, sin la necesidad de alterar ninguno de estos. Pues la idea es precisamente ver la diferencia entre uno y otro. Bien, ver la diferencia entre uno y otro. Entonces, importante tomar en consideración cuando yo selecciono el gráfico, me va a aparecer un menú flotante acá arriba, a través del cual yo voy a poder cambiar la apariencia de mi gráfico, la paleta de colores de las diferentes barras o dependiendo del tipo de gráfico que sea, línea, área. Bien. Y así también hay otras funcionalidades acá arriba que les invito a poner en práctica y a explorarlas. Bien. Entonces, pueden ir insertando sus gráficos y ya con esto ir trabajando. Luego tenemos en la segunda hoja el concepto de área de impresión. El concepto de área de impresión lo que nos permite a nosotros es, acá en disposición de página, área de impresión, yo poder establecer un área de impresión. Esa área de impresión puede ser varias columnas, las cuales a la hora de yo hacer la vista previa, simplemente se van a ver esas columnas en la vista previa y si imprimo el documento, solamente se va a ver eso, sin la necesidad de yo alterar mi tabla, como hacemos por lo regular. Vamos a ponerte un poquito más pequeño, vamos a ponerte un poquito más pequeño, y así no, de esa forma no es eficiente el trabajo. Entonces, otra forma de hacerlo también es, una vez a la hora de que yo vaya a hacer la impresión, le digo acá, imprimir, y acá yo puedo seleccionar qué configuración yo quiero que se muestre. Si se fijan aquí se está mostrando las 5 hojas porque yo le dije que se muestre el trabajo completo. Mientras que si aquí yo le digo, por ejemplo, um, ¿dónde está la opción? Acá, selección, imprimir selección.
Miren cómo cambia y solamente me muestra lo que va a ser, lo que está siendo seleccionado en ese momento, y solamente esto va a ser impreso. Bien, entonces tenemos varias formas de hacer prácticamente lo mismo en cuanto al área de impresión. Por último, en la tercera hoja, vamos a iniciar con el proceso de los macros. Básicamente aquí tenemos una nómina en blanco. La idea con los macros grabados precisamente es que el macro inicialmente grabe la información de lo que yo quiero calcular en base a qué porcentaje y demás, y luego entonces yo poder reutilizar esa programación a futuro en nuevos cálculos que tenga que hacer de ese tipo. Por aquí tenemos una breve definición de lo que de lo que son las macros. Nos indica que las macros son una secuencia de instrucciones que pueden ser programadas o grabadas, mediante las cuales se pueden automatizar tareas de uso recurrente. Mediante el material didáctico y audiovisual, primero deben habilitar la pestaña de programador y luego crear un macro mediante el cual se completen los valores de la tabla utilizando un botón que sea presionado por el usuario. Entonces, por ejemplo, acá lo primero que vamos a hacer es habilitar la pestaña de programador. Si se fijan aquí a la izquierda del nombre, tengo esta pequeña opción de personalizar. Le doy un clic acá, vengo donde dice más comandos. Y acá en estas opciones de Excel que me aparecen, vengo donde dice personalizar cinta de opciones. La cinta de opciones es esta que está en la parte superior. Personalizarla es agregarle o quitarle opciones. Entonces, por lo regular, hay dos opciones que no vienen habilitadas, ni dibujar ni programador. Esas dos opciones no vienen habilitadas por defecto en Excel. Si le doy a aceptar, podemos ver cómo aquí se eliminó programador. Bien, si vuelvo otra vez por acá, más comando, personalizar, y aquí le indico programador, pues me aparece nuevamente acá. Bien, entonces estas son las funciones que vamos a ir utilizando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es yo crear mi primer macro. Para ello, voy a decirle aquí grabar macro. Una vez yo le digo grabar macro, me pide informaciones necesarias, como por ejemplo el nombre, el cual no debe tener espacio. Y le podemos colocar cálculo, rayita abajo, nombre. Bien. Luego tenemos la combinación de teclas. Si no utilizo un botón, puedo utilizar esta combinación de teclas para invocar la ejecución de ese macro. Luego tengo por acá el lugar donde quiero almacenar ese macro. En este libro, en todos los libros nuevos, o en el libro de macro personal, que ya ahí se aplica a todos los libros que yo abro en Excel. En mi caso, como es educativo y siempre vivo trabajando con esto, le digo en este libro, cuestión de que cuando yo vuelva a ejecutar, ya haya desaparecido. La descripción no es menos importante, pues acá yo puedo indicarle macro utilizado para realizar el cálculo de la nómina RC. Bien, le digo aquí aceptar. Cuando yo le diga aceptar, van a notar que va a cambiar acá donde dice grabar macro a detener grabación. 1, 2, 3. Miren aquí, detener grabación, ¿lo ven? Una vez yo realice esa opción que inicia la grabación del macro, ya toda la selección de celda, cálculos, fórmulas, funciones se van a grabar. Incluso si yo cometo un error y lo dejo en el error, ese error se guarda y así se va a ejecutar siempre con ese error. Bien. Por esa razón es que no se recomienda que los macros grabados excedan mucho tiempo en la grabación, porque es muy propenso a crear errores de grabación. Bien. Entonces, vamos a ir por acá haciendo el cálculo para irle enseñando al macro qué es lo que debe hacer. Entonces, vamos a hacer el cálculo acá, brevemente. Igual a este valor por 2%. Igual a este valor por 2.5%. Enter.
igual este valor por 3%. Bien. Y aquí yo tengo calculado cada uno de esos valores. El total de descuento va a ser igual a la sumatoria. Puedo sumarlo por acá. Decirle aquí que va a ser una sumatoria. Y el sueldo neto va a ser igual al sueldo bruto menos el total de descuento. Presiono Enter. Todo lo que yo estoy haciendo acá, el macro lo está grabando. Bien. Todavía aquí debajo, miren cómo me dice detener grabación. Se está grabando una macro en este momento. Haga clic para detener. Bien, o sea que todavía está grabado. Entonces aquí yo voy a hacer el arrastre precisamente para que se completen los valores en base a los diferentes sueldos. De esta manera el macro va a ir aprendiendo todos los cálculos y en base a qué celda se va a realizar. Bien, aquí está. Luego hago la sumatoria por acá y hago un arrastre horizontal. Ya acá yo tengo mi nómina calculada, ¿bien? Yo puedo aquí detener la grabación y si quiero ver ese macro, si se guardó, vengo acá donde dice macros. Aquí yo puedo visualizar los macros que tengo en mi libreta y el macro que acabo de guardar, que es este que está acá. Si le digo opciones, voy a visualizar aquí todas esas opciones que yo incluí al momento de iniciar la grabación. O sea, opciones de combinación de tecla, nombres, descripción y demás. Si quisiera ver el código que se generó de programación, aquí le puedo dar a modificar y este fue el código que se generó de programación. Bien, porque él sigue generando el código, pero lo hace a modo más fácil. Entonces, aquí pueden notar el cálculo que fuimos haciendo por el 2%, por el 2,5%, por el 3%, la sumatoria para determinar el total de descuento y luego la resta para determinar el sueldo neto. Bien, entonces, aquí tenemos también la descripción que le colocamos al macro. Todo esto se queda guardado acá. Por el momento no vamos a hacer uso de ese código, ya en Excel avanzado sí lo vamos a ver. La idea acá entonces es borrar todo este contenido. Aquí si se fijan tengo un valor que es 339.000. La idea es que cuando se realice nuevamente, que se ejecute este macro, si aquí yo le aumento el sueldo a esta persona a 150.000, cuando ejecutemos ese macro nuevamente, debe hacer el cálculo en base a este nuevo valor de origen que tenemos acá. Entonces, vamos a insertar el botón acá, insertar, controles, vamos a insertar un botoncito de este tipo. Cuando yo inserto mi botón, en el macro grabado, me pide que lo enlace, ese botón, con un macro existente. Miren acá. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo presione ese botón, se va a ejecutar este macro. Bien. Y le digo, vamos a cambiar el nombre. Bien. Y ya acá, si yo presiono el botón, miren cómo aquí se ejecutó el macro y recalculó en base al nuevo sueldo bruto el valor porcentual que yo le indiqué al momento de hacer la grabación. De esta forma, aumentó de 339.000 a 473.000 el valor del sueldo total neto pagado. Bien. Entonces, esa es la idea de la actividad práctica que ustedes deben realizar en esta unidad 5. Adicional a esto, un punto muy importante que deben tomar en consideración al momento de cargar la actividad práctica es que el libro de Excel, cuando tiene un macro integrado, debe ser guardado como un libro de Excel habilitado para macros. Bien, vamos a ir a archivo, guardar como, y acá debajo donde dice libro de Excel, el tipo del archivo, voy a seleccionar libro de Excel habilitado para macros. Si no lo guardan en este formato, cuando carguen la actividad a la plataforma,
no voy a poder ejecutar el macro y por ende no voy a poder colocar la calificación completa. Bien, entonces este punto de la grabación no es menos importante. Es importante que también lo tomen en cuenta y lo ejecuten. Bien. Entonces, bueno, hasta aquí serían nuestras actividades para esta semana. Ya a partir de acá concluiríamos todo lo que es el módulo básico. No sé si hay alguna duda o aclaración que quieran indicarme antes de finalizar nuestro encuentro. ¿Dudas, aclaraciones? Excelente. Entonces, vamos a, vamos a seguir avanzando con las entregas. Si surge algo en la semana, estoy por aquí para apoyarles. Ya a partir de mañana vamos a compartir la grabación del encuentro y espero verles en la meta a todos. Y espero también que les haya gustado la acción formativa y poder verles más adelante en el módulo intermedio. Un placer, pasen buenas noches y les veo en la meta. Bye bye.